la carta apostólica de Juan Pablo II, ¿cómo se llama? Quédate con nosotros, Señor. ¿Dónde está esa frase en la Biblia? Lucas, capítulo 24. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, y sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido, porque fueron temprano al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres decían, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué torpes son para comprender y qué duros son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. Al llegar al pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. Ahí está la frase, quédate con nosotros. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a todos los demás que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Ok, es el texto que el Papa Juan Pablo II utiliza para esta encíclica. Quédate con nosotros. Y mira qué bonito que el primer tema fue la Cuaresma, ¿verdad? Y este texto es un texto pascual. ¿Por qué el Papa hace esa carta y en qué momento hace esa carta? Saca en el 2004. ¿Qué estaba viviendo la Iglesia en el 2004? Pues el Concilio Vaticano II estaba cumpliendo 75 años. ¿Sí? Y ese año, 2005, luego, el Papa lo elige como el año de la Eucaristía, con los grandes congresos eucarísticos, ¿no? Hubo uno muy grande en Guadalajara, el mayor de todos, ¿no? Un gran congreso eucarístico. Y entonces el Papa, para conmemorar esta fecha y para lanzar ese año, saca esa bonita carta apostólica que se llama
quédate con nosotros, Señor. Basado en el testimonio de los discípulos de Emaús. Y basado en el testimonio porque es netamente una carta eucarística. Y entonces, cuando el Papa escribe esa carta, ¿qué es lo que quiere que el mundo sepa? Pues quiere dar unos temas interesantes sobre la Eucaristía. ¿Qué pasó con el Concilio Vaticano II y la Santa Misa o la Eucaristía? ¿Qué hizo el Concilio Vaticano II? ¿Alguien sabe? Sí. Antes y después. Más o menos la fecha del concilio fue 1965, terminó el concilio. ¿Cómo era la misa antes? Se celebraba en latín. En latín. ¿Por qué en latín? Ok, el latín viene del Imperio Romano. Y el latín es la madre de todas las lenguas germánicas, del romance, ¿no? Del latín sale el español, el portugués, el italiano, el inglés. Y el latín fue el arma que utilizó el Imperio Romano por allá en el siglo I, siglo II, siglo III, para unificar el poder. Conquistaba la tierra y ponía una lengua y una única fe, el catolicismo. Miren todo este proceso. Entonces, ¿qué pasaba? No se permitía, territorio conquistado por los romanos, tenían que asumir la religión, el catolicismo y la lengua como poder unificador. Y la iglesia, pues era la institución del imperio. Por eso no se permitía hablar otra lengua. Y la iglesia adoptó el latín como su lengua oficial. Miren ustedes que los documentos del Papa se escriben en latín. Quedó como la lengua oficial, y cuando digo oficial es de documentación del Vaticano. Esto fue un retraso para el cristianismo, porque hasta esta fecha la gente, el pueblo, no tenían acceso a la Biblia. Nadie podía leer la Biblia. No se podía leer la Biblia. Era prohibido. La Biblia estaba solamente en latín. Entonces, el Concilio Vaticano, que fue la gran revolución. Entonces se celebraba en latín. ¿Qué más? De espaldas. De espaldas. ¿Qué más? El servicio del pueblo. No había participación. de la mujer tampoco. Ni la mujer. Los cantos eran solo gregorianos, de Gregorio. Tenían que ir tapadas. Los velos. Y la misa era el santo sacrificio. La misa era siempre ofrecida por el Padre. No había intenciones, no había lectores, no había ministros, no había presencia del laico. La misa solo se ofrecía para la expiación de los pecados. Y la gente no iba a celebrar la misa, la gente iba a oír. ¿Pero qué oír si no entendían lo que decían? Pero la gente iba a oír misa. ¿Qué pasó con el Concilio Vaticano II? Permitió que se celebrara la misa en la lengua nativa. Ok, la lengua de cada grupo, porque la misa hay que entenderla. Después, ¿qué más? ¿Por qué el cura celebraba de espalda?
Porque Dios está en el Santísimo. Recuerden que solo el Santísimo no podía estar en ningún lado, sino tenía que estar en el centro del altar. Después, ¿qué pasó con los cantos? Pues hay que cantar los cantos de nuestro pueblo, pero que sean litúrgicos, que vayan acompañando cada momento de la misa. ¿Ok? La misa ya no es el santo sacrificio. ¿Qué es la misa? Es la fiesta del Señor. Es la acción de gracia. Y entonces empezó todo un movimiento de revolución dentro de la iglesia. Y ustedes, ministros y lectores, son parte de todo este cambio que hay. Por eso, el Papa Juan Pablo II en el 2004 nos hace este precioso documento y utiliza ese texto que hemos leído, Lucas 24, que conocemos como los discípulos de Emaús. El documento tiene 4 capítulos. El primero ya lo explicamos, que es un reconocimiento al Concilio Vaticano II. El segundo capítulo, la Eucaristía como misterio de luz. ¿Por qué la Eucaristía es misterio de luz? Porque el Papa dice que cada vez que un cristiano va a la Eucaristía, su fe se ilumina. En medio de un mundo donde los hombres y mujeres, donde nosotros vivimos oscuranas de fe, que tenemos fe pero estamos ahogados de problemas, que tenemos fe y venimos a la misa y no sentimos nada, que tenemos fe y creemos pero la vida se nos ha complicado, que tenemos fe pero a veces no rezamos, que tenemos fe y a veces caemos en las debilidades comunes, ¿verdad? Que estamos casados por la iglesia, que venimos a la misa y al final él termina siendo el infiel o ella termina. A eso el Papa le llama oscuranas de fe. El Papa le dice una fe oscura. Los caminantes de Emaús habían vivido una oscurana de fe. ¿Por qué? Porque habían puesto la fe en Cristo como el Rey. ¿Y qué pasó? Lo habían crucificado. ¿Cómo dice el texto? Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigieron al pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 11 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y les hacían esa pregunta, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocer. Cuando tenemos crisis o nuestra fe oscura, ¿cómo tenemos los ojos? Cegados, incapaz ¿de qué? De reconocer. Por eso, ese primer título tan hermoso, la Eucaristía, misterio de luz. Y tal vez este caminante somos nosotros. Y tal vez ese Emaús puede ser mi casa. Y tal vez esos caminantes en crisis han puesto la confianza en un Cristo que no es cristiano, un Dios a su manera, un Cristo que tiene que curarle a la señora que está malita, un Cristo que tal vez se llevó a mi mamá o me mató o se llevó a mi hermano que lo mataron. Por eso, y la gran pregunta para ustedes, apúntenlo ahí, ¿realmente el Cristo en que yo creo es cristiano? O tal vez espero de Cristo una cantidad de cosas, lo que yo me imagino, pero no es realmente, ¿no? Dice la palabra,
Él le preguntó, ¿de qué van conversando? Y ellos respondieron, ellos se detuvieron entristecidos. Miren lo bonito del texto. Entristecidos. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Llevaban en el corazón cristianos que caminan hoy con el corazón entristecido. Toda la primera parte, ¿no? Venimos a la misa entristecidos. Venimos a servir sin ganas. Está la señora ahí llamando, ¿no? ¿Va a venir? ¿Ah? No va a venir. ¿Por qué no va a venir? Es que tengo otro compromiso. Cuando tenemos otro compromiso, entonces la Eucaristía no es lo principal ni lo primordial. Debería todos los compromisos estar por debajo del compromiso primero. ¿Sí? Cristianos caminantes entristecidos. Entonces, la Eucaristía, dice el Papa, tiene que ser ese misterio de luz que ilumine al mundo que tiene oscuranas de fe. Esos caminantes van entristecidos, pero se encuentran, ¿verdad?, a Jesús, pero todavía no es Jesús. O sí es, pero ellos, a un transeúnte. ¿No entienden qué es la palabra transeúnte? Uno que va vagando, que va pasando y se les une, les pregunta qué les pasa y no saben, les echan el cuento y este transeúnte, se encuentran a este transeúnte y este transeúnte, luego de que le echan todo el cuento de cómo está, empieza a hacer ¿qué? Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras, en palabras. No saben que los jefes, los sacerdotes, las autoridades, y es cierto que algunas mujeres sorprendidas han levantado y no han encontrado el cuerpo. Hablan incluso de que solo han aparecido los ángeles. Algunos de nuestros fueron al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío. Entonces Jesús les dijo, miren lo que les dice, qué torpes son para comprender. Torpes. Qué torpes son para comprender y qué duros son para creer. Torpes para comprender y duros para creer. Torpes para comprender. Nos cuesta comprender, pero más duros para realmente creer. Y dice la palabra, después que les dijo torpes y duros, ¿no era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? ¿No era necesario la cruz para ver la gloria? ¿No son necesarios los problemas para crecer? ¿No son necesarias las enfermedades para unir? ¿No son necesarias las rebeldías de los hijos que no los soportamos y queremos ahorcarlos para saber que no nos las sabemos todas? No es necesario el jefe que lo tengo atragantado en la garganta para yo ser un poquito humilde. No es necesario este marido que Dios me ha dado, que ay Dios mío, esta señora que Dios me ha dado, que madre. Dios la hizo y acabó el mundo, porque dos acaban el mundo. Ok, no era necesario, es lo que nos está diciendo el Señor. Y luego viene el trabajo de este transeúnte. ¿Qué dice la palabra? Empezando, escuchen, empezando por Moisés y ¿quién? Los profetas, les explicó las escrituras. Y ahí viene el Papa, en esta parte nos dice que la Eucaristía, basado en este texto, tiene dos mesas. La mesa de la palabra, que es toda esta parte, es explicarle desde Moisés y los profetas hasta qué punto llega la primera palabra. ¿Qué es el efecto que tiene que hacer la primera palabra en el pueblo de Dios?
empezando por Moisés y los profetas, les explicó lo que decía las Escrituras. Al llegar al pueblo donde se iba, hizo como más adelante, quedándote con nosotros, partió el pan y todo lo demás, y después dicen ellos, cuando se desapareció, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Miren la palabra que utiliza. ¿Dónde está la mente? Aquí. Ardía. ¿Qué significa que una cosa arda? Es como quemar, ¿verdad? Cuando uno ve a una persona que no la ve, es una emoción. Esa primera parte de la mesa, de la misa, ¿dónde empieza y dónde termina? Empieza con el saludo, o si queremos más específico, con la oración colecta, y termina con ¿qué? Con las peticiones. Si es domingo, credo, y luego peticiones. Y aquí están lecturas, evangelio, y aquí está homilía. Evalúen ustedes, ¿realmente nuestro corazón arde aquí? ¿O qué nos arde? A muchas personas les arde el poco. Están ahí que se mueven para un lado y otro. Si el padre, si el padre se alarga, o si el padre está diciendo tontadas o verdades, arde, pero no todo. ¿qué le está ardiendo? ¿Qué les arde? La conciencia. La cara de vergüenza. ¿Cómo? ¿Qué dice Felipa? Digo que cuando está diciendo el padre las verdades, entonces sí, Y ahí viene entonces esa primera parte. Es decir, esta parte tiene que llevarnos a que nosotros nos arda El corazón. De emoción. Porque si en la misa esto pasa y no pasamos y aquí no pasa nada, entonces realmente estamos viviendo esta parte. De mucha gente, ese cura se habla pistolar, la señora no supo leer, le dio una tembladera, mire cómo va vestida. Sí. Mire que ahí no sé qué, el micrófono se dañó. No soy yo. Duró mucho hablando, gritó. Entonces, en torno a esta encíclica, pregúntense ustedes cómo viven esta parte. ¿Qué tiene que ser la homilía de un cura? Porque no solamente la gente, vamos a echarle también a los curas. Que arda realmente el sacerdote, ojo, no estamos hablando de acá, de otro. De la Patagonia. Realmente hablan de esto, explican las Escrituras, porque Cristo lo que hace es explicarles todo lo que ha pasado del resucitado. Todo, no dice otra cosa, se basa en la Escritura y les explica todo lo que ha sucedido, todo lo que estaba anunciado para que este hombre muriera y resucitara. No le habla de la crisis, no le habla de la moral, no le habla de los pecados, no le habla, no sé, de la economía. La homilía no es para hablar de esto, aunque aquí uno tiene que tocar. La homilía tiene que ser explicar las Escrituras en todo lo que se refiere a Cristo, en su muerte, lo que le llamaban los primeros cristianos el querigma. ¿Se han escuchado esa palabra? Sí. El anuncio. Y hay muchos padrecitos que la homilía se transforma en moralidades, en el castigo, en el pecado, en no sé qué, en la confesión.
Y dale con la moral y la moral. Y uno dice, pero ¿por qué tanta moral? ¿Y por qué no hablan de la gracia? La moral ha sepultado la gracia. ¿Cómo? La moral sepultó la gracia. Y resulta de que usted no ve a Cristo, a Jesucristo dando clases de moral. Jesucristo, ¿qué es lo que predica? El amor. El amor. El Padre, yo vine a reflejar el rostro del Padre. Ámense, perdónense, sean buenos. Y el Papa nos está diciendo, mire, lo dijo en el 2004, no podemos entonces pasar a la segunda mesa sin nuestro corazón No arde de emoción, de amor. porque si nuestro corazón no arde, entonces en la segunda mesa no lo vamos a reconocer. Fue lo que hicieron los discípulos, o sea, primero los llevó a entender las escrituras. Primero los llevó a que su corazón ardiera para que luego, ¿qué pasó luego? A Lo ver. reconocieran al partir el pan. Después dice, vamos a ver, empezando por Moisés, les explicó lo que decía la escritura y al llegar al pueblo donde iban, Jesús hizo como si fuera adelante, pero ellos les insistieron, quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros. Miren qué frase tan bonita, quédate con nosotros, Señor. No sabían que era Jesús. No, no sabía. No sabían. Era un transeúnte. Todavía no sabían. Pero sentían en el corazón Les ardía. algo. Les cayó bien. Y por eso le dice, quédate con nosotros. ¿Ok? Entraron a aquella casa. ¿Y qué pasó? Dice la palabra. Quédate con nosotros. Entró para quedarse. Y luego dice, entró para quedarse. Mira qué bonito es. Ellos le pidieron una cosa y el Señor les dio otra y más. Ellos pensaban en la presencia física, ¿verdad? Pero el Señor se quedó no solo en lo físico, sino en el cuerpo y en la sangre, en sus barrigas y en su corazón, cada vez que lo comulguen. Por eso la palabra de Dios dice hermosamente, entró para quedarse, no se va a ir más nunca. No se va más nunca. Entró y se quedó para siempre. Ok, antes de pasar a esto, los lectores. ¿Quiénes son los lectores? Los lectores no son fulanita y sultanita. Cuando el lector lee la misa, el lector es la voz ¿de quién? De Cristo. De Cristo, de ese transeúnte. Lo importante es la esencia. Ese que está allá, que está proclamando, que está leyendo, que está anunciando, ese no es esa es la voz de del transeúnte. Por eso, que utiliza la voz, ¿qué tiene que hacer? Pues preparar debidamente. Porque usted tiene que hacer que este corazón de miles que están ahí arda. Esa es tu misión. Ese es tu trabajo. Tienes que prepararte, no llegar corriendo. ¿Quién va a leer? ¿Ok? Ese lector, además prepararse, él primero tiene que escuchar con devoción lo que va a proclamar. Lectores,
Escuche primero a Dios que te está hablando a ti, para luego ser usted voz de Dios. Ese lector o ese proclamador tiene que hacer silencio meditativo de lo que su voz va a proclamar. Porque si ese lector no hace esto, ni hace esto, pues miren, no va a generar no va a generar. Porque ustedes son los canales para que la palabra de Dios toque la vida e ilumine el corazón de tantos. Lectores, cuidado, porque hay una tentación, el Papa habla de una tentación de reducir la Eucaristía a mi medida, ¿no? Y no darle el valor. Cristo está real y Cristo entró para quedarse. Qué bonito. Sí, ¿verdad? Cristo entró para quedarse. Para pasar a la segunda mesa. ¿Cuál es la mesa? De la Eucaristía. Eucaristía. ¿Cómo le llama el Papa? La Eucaristía, fuente y manifestación de comunión, ¿verdad? Fuente y epifanía de comunión. Solo si ha ardido nuestro corazón, podremos entender lo que significa la comunión. Por eso es necesario una mesa para pasar a la segunda mesa. ¿Y qué es la comunión? Unión. Porque cuando este dice, entró para quedarse con ellos, cuando estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Hasta ese momento decía que tenían los ojos cegados, ¿verdad? ¿Sí decía? Y aquí se les abrieron y lo reconocieron al partir el pan. Qué bonito es. Es decir, que todo lo que hemos explicado antes todavía no lo han reconocido. Arde el corazón, pero todavía no lo han reconocido. Por eso, cuando solo arde, nos podemos quedar en la euforia. Solo la euforia, el sentimiento, viva Dios, alabado, no se queda en el corazón. Lo reconocieron al partir el pan. Lo vieron, dijeron es. Y miren lo bonito de la comunión. Y ahí viene, ¿qué significa comulgar? ¿Qué significa comulgar? Comulgar es comer la hostia consagrada. La carta dice que es una compenetración íntima entre Cristo y quien comulga. Compenetración entre Cristo y quien comulga. Pero ¿qué significa comulgar? ¿Qué es comulgar? Es comer la gente lo entiende como comer la hostia. Pero realmente eso será solo comulgar. Porque ¿de qué me sirve comer la hostia, pero el corazón no ¿O de qué me sirve conocer la hostia y no lo reconozco? Porque ¿de qué me sirve comer la hostia y yo seguir en la misma oscurana? ¿De qué me sirve comer la hostia? Y hay un canto de un padre muy duro que dice que van los cristianos piadosos a comer la hostia y van y comen la hostia, pero al salir la escupen y la vomitan a la salida. ¿Y cómo la escupen y la vomitan? Cuando empezamos, las acciones dicen otra cosa. Entonces, ¿qué es comulgar? Porque comer hostia vemos que pasa a todo el mundo. Pero ¿quién comulga realmente con Cristo? ¿Y qué significa comulgar con Cristo? Significa vivir su vida. Significa luchar por lo que Cristo luchó. Significa perdonar como Cristo perdonó. Significa amar a nuestros enemigos como Cristo lo hizo.
significa evangelizar, significa no apegarnos a nada, dinero, personas. ¿Qué más significa comulgar con Cristo? Y pudiéramos hacer una lista. Porque comer hostia lo podemos hacer todo el mundo. Pero realmente estamos comulgando con eso que Cristo nos pide. Y entonces viene, porque podremos estar comulgando y no estamos en comunión en la parroquia. Nuestra parroquia realmente vive la común unión, o cada quien anda por su lado. Nuestra parroquia realmente vive la comunión, o los de un grupo compiten con otros. Y ahí hay que pensar la comunión. Hay competencia en el mismo grupo. O a mí me quiere más este, a mí me quiere más al otro. San Pablo. No lo dice San Pablo. Porque miren, en la misa todos comemos de un mismo pan. No hay 1000 panes, hay un solo pan. Un solo cáliz. Y eso genera comunión. Entonces, comer hostia es muy fácil. Pero realmente comulgar y encontrar a Cristo ahí, reconocerlo, es un paso muy grande. Hacerlo uno con Cristo. Ok, y el último punto, principio y proyecto de misión. Iban desanimados, desolados. Le dicen, quédate con nosotros porque va a caer la noche. ¿Qué significa la noche en la Biblia? El mal. Mal, Pecado. oscuridad, peligro, miedo. Por eso hay que estar en la casa. Quédate con nosotros. Y luego entonces, aquí ocurre el milagro eucarístico, lo reconocieron. Y cuando comulgaron, ¿qué pasó con el transeúnte? Ya no era transeúnte, ¿era quién? Cristo. Jesucristo resucitado. ¿Y qué pasó con él? Al instante Desapareció. desapareció. Y ahí dicen, sí. No dicen ustedes así, sí. ¿Cómo no lo vimos? ¿No? Si Sí, nos ardía el corazón. Si nos ardía el corazón, no lo reconocimos. lo tuvimos y no No lo aprovechamos. lo aprovechamos. ¿Y qué pasó luego? Vamos a leerlo rapidito. En aquel mismo instante se pusieron en camino y se regresaron a Jerusalén. Se regresaron de noche y sin miedo, con ánimo, con alegría, con los ojos abiertos, con las palabras en la boca, pero Iban se llenos. regresaron a Jerusalén. ¿Y para qué se regresaron? Mañana lo podían hacer en la mañana. Porque en la evangelización no hay mañana. Es hoy. Ya. No hay mañana. Hoy. Escuchen. Es hoy que hay que hacer. No importa si es de noche, si nos da no. El que tiene a Cristo resucitado en el corazón No tiene miedo. no tiene miedo. Vence la noche, vence el peligro. Porque el gozo es tan grande que hay que ir a anunciarlo. Ellos, ¿qué hicieron? Se regresaron a testificar lo que no habían creído. ¿Qué no habían creído? Leo. Nosotros esperábamos que fuera el libertador de Israel. Sin embargo, ya hace 3 días que ocurrió esto. Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido porque fueron temprano y no encontraron en el cuerpo. Hablaban incluso que se les había aparecido unos ángeles y que estaba vivo. Algunos de nuestros sepulcros fueron al sepulcro y no encontraron todo, y las mujeres decían que no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, torpes
fueron a anunciar y a testificar eso que les anunciaron otros, pero que no lo habían creído. Entonces, toda Eucaristía tiene que ser un principio y un proyecto de misión. Ustedes salen de la misa y ¿qué comentan? ¿Lo del Evangelio? ¿Sí? Ese tarde se tardó tanto. Quito la señora que gritó, vio la que se desmayó, vio los anuncios. Una segunda colecta. ¿No? ¿Qué habrá preparado? ¿Cómo se llama? La del restaurancito. Paulita. ¿Qué estará vendiendo Oscar? Ay, Oscar otra vez le subió a los rosarios. Ya me voy corriendo para que alguien no me tape. Y si alguien me tapa, ¿verdad? Le saco la mamá a volar. Pero como Antes de la bendición se van. Antes de la bendición se va. Entonces, realmente la Eucaristía, cuando salimos, se convierte en un proyecto de misión. ¿Qué nos falta?